rugido del dragón relámpago. Capítulo 67. El pozo de Gaia, 3. Ra. La entidad demoníaca rugió una vez más. ¿Puedes decir algo más? Grité mientras doblaba otra esquina. Ra. No me digas. Maldije entre dientes, casi tropezando con una piedra que se había caído. Mierda. No podía andarme con rodeos. Me matarían. Llevaba casi 3 minutos corriendo, y aquella bestia no tenía intención de detenerse. ¿Quién iba a imaginar que ejercer control sobre la propia energía corporal desataría a una criatura tan terrible? Y vaya monstruo era. Un río de lava con conciencia propia cuya única idea de diversión era incinerarme. Así que, obviamente, yo, vuestro héroe personal, puse en marcha una estrategia devastadora que, con suerte, lo sacaría de la lucha. Corrí. ¿Cómo lo sacaría eso de la lucha?, se preguntarán. Bueno, si yo no estuviera allí, no podría luchar contra mí, ¿verdad? Tomen eso, estúpidos escépticos. Eso les enseñará. Cada vez está más cerca. Siseó Baltazar con urgencia. Esquivé por poco otro de sus muchos tentáculos de roca fundida, girando y contorsionando mi cuerpo mientras me apresuraba a través del trazado en zigzag de la cueva. Lo sé, le dije a la serpiente inútil en inglés, después de casi tropezar con una piedra extraviada. Un paso en falso y la criatura me habría arrollado por completo. Ra. Cállate. Grité detrás de mí mientras finalmente salía de un túnel y llegaba a una pequeña habitación que se ramificaba en 3 túneles más. ¿En serio? ¿Tienes que hacerme esto ahora, cueva? Destruí la entrada tras de mí y coloqué un encantamiento de enfriamiento y un escudo sobre ella. Un fuerte golpe sacudió el escudo, pero resistió mientras intentaba decidir qué camino tomar. Tras unos segundos de confusión, finalmente elegí el camino del medio y seguí adelante, sin importarme las consecuencias. Menos mal que lo hice, porque el escudo finalmente se derrumbó detrás de mí, y el monstruo de lava continuó su persecución con un fervor impío. ¿Esta cosa siquiera estaba viva? Lo único que parecía hacer era rugirme y perseguirme, pero aún no había visto ninguna señal de que estuviera realmente vivo. Cuando intenté percibir su presencia, no pude sentir la malicia que había llegado a asociar con los habitantes del reino demoníaco. Sí. No había otra explicación. No se trataba de un demonio, sino de una especie de mecanismo de defensa con capacidad de consciencia. Un conjunto de cuevas encantadas, que solo se activan con el uso de energía en sus inmediaciones. ¿Cómo podría proceder? Si hubiera tenido a Erebus a mano, podría haber neutralizado su ataque con corriente oscura, ya que la energía de hielo del ataque oscuro lo contrarrestaba por completo. Sin embargo, no tenía el brazo del diablo conmigo. ¿Agua? Valía la pena intentarlo, pensé mientras sacaba mi varita y canalizaba toda la energía que podía a través de ella. La punta se iluminó con una brillante chispa eléctrica y grité. Aguamenti. Un torrente de agua salió disparado de mi varita, mi rayo blanco azulado zigzagueando a través de ella y chocando contra la lava con la fuerza suficiente para desgarrar el acero. No se oyó ningún grito de dolor, lo que demostraba aún más que esta cosa no estaba realmente viva. Supuse que también era probable que no poseyera receptores del dolor, y una oleada de vapor inundó la cueva, aunque no duró mucho, ya que el agua se mezcló con la lava, enfriándola rápidamente mientras burbujeaba peligrosamente contra la corriente de agua. Si algo de ese magma me hubiera tocado, habría sido el fin. Mantuve el esfuerzo durante más de 1 minuto, observando cómo la roca fundida se solidificaba rápidamente bajo los fríos torrentes de agua, deteniendo así de forma natural el flujo de lava y poniendo fin al peligro. Ra. Escuché el rugido ahogado detrás de mí, pero no le presté atención, sino que corté el flujo de energía antes de lanzar un hechizo de enfriamiento sobre la roca que aún no se había solidificado del todo frente a mí. Parecía haber surtido efecto, ya que la roca se movió hasta asemejarse a las paredes de la cueva que me rodeaba, humeando ligeramente incluso con el efecto refrescante. Le eché un último vistazo a la barrera y asentí con satisfacción, antes de darme la vuelta y continuar mi viaje a través de este maldito lugar. Hemos escapado de sus garras, Baltazar, siseó con calma mientras yo me sacudía el polvo y seguía caminando. Por ahora, respondí, con un ligero tono de inquietud en la voz. Esa trampa fue efectiva. Solo unos pocos elegidos pudieron superar la pista de obstáculos, y aún menos pudieron hacer frente al despertar total de la defensa de lava de la sala.
Ningún otro mago, salvo Voldemort y Dumbledore, quienes ya estaban muertos para entonces, y posiblemente Modi, supongo, pudo haber vencido el flujo de lava con un simple hechizo como Aguamenti. Me sacudí el sordo latido del dolor que se había instalado en mi cuerpo, señal de que mis moretones y rasguños comenzaban a sanar. Mi pendiente seguía extrayendo energía de su entorno y canalizándola hacia mis heridas, y seguí caminando durante unos minutos más, antes de entrar en una cámara completamente nueva. Observé mi entorno con cierta sorpresa. El suelo irregular y accidentado de la cueva había dado paso a un empedrado plano cuando entré en lo que parecía ser una especie de gran sala. Las antorchas que bordeaban las paredes de piedra estaban encendidas con luz azul. No había ningún tipo de decoración. La salida, al final de aquel largo pasillo, estaba bloqueada por una serie de cuchillas circulares entrecruzadas. Un poco antes de las cuchillas, pude ver un trono viejo y destartalado. Un esqueleto anciano estaba sentado sobre él, encorvado, con las manos aún aferradas a los laterales del trono. Quienquiera que haya sido, debió tener un espíritu fuerte para permanecer así, incluso después de la muerte. Baltasar siseó mientras me acercaba con cuidado al trono. Desplegué ligeramente mi poder. No pasó nada. Como mínimo, no había ninguna trampa activada por magia, lo cual era un alivio saber. Sin embargo, al acercarme a pocos metros del trono, sentí el zumbido de la magia en el aire, denso y casi hasta el punto de provocarme náuseas. Era difícil de explicar. Era como si apestara a descomposición y putrefacción. Las antorchas brillaron aún más cuando sentí que la energía entraba en el esqueleto encorvado del trono. Entonces alzó la cabeza y me miró fijamente a los ojos, provocándome escalofríos. Sus cuencas oculares, antes vacías, estaban llenas del mismo fuego azul que iluminaba las antorchas. Su boca comenzó a moverse. ¿Quién interrumpe mi sueño? El sonido prácticamente me golpeó en el cuerpo, pero lo soporté sin problemas. No parece ser un miembro de la escoria demoníaca que infesta este lugar infernal, aunque ese brazo tuyo es bastante interesante de contemplar, dije con elocuencia. Me llamo Harry Potter. ¿Quién eres tú? Harry Potter. ¿Qué nombre tan extraño? El esqueleto giró la cabeza con curiosidad. Yo me llamaba Kuro, hace mucho tiempo. Un nombre japonés. No era de extrañar, teniendo en cuenta que el pozo de Gaia existe en Japón. Es un placer conocerte, dije, sopesando cuidadosamente mis palabras. ¿Puedo preguntarte cómo llegaste hasta aquí? Esto no es precisamente un refugio para humanos. El esqueleto crujió al abrir la boca y soltó una carcajada. Fruncí el ceño, confundido. Eres la primera criatura que me pregunta eso, dijo el esqueleto, Kuro. Las demás monstruosidades que habitan este lugar solo parecen tener las palabras más soeces. Aunque gracias a ellas aprendí este idioma a lo largo de los años. Parpadeé al leer la información, antes de asentir con la cabeza en señal de comprensión. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el fin de mis días? Preguntó lentamente. Dije. No tengo ni idea. Estoy bastante seguro de que tu gente tenía una forma diferente de medir el tiempo en aquel entonces. ¿Qué hacías en el pozo de Gaia? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pasó un largo momento. Es una historia triste, comenzó el esqueleto, mirando su aspecto cadavérico. No siempre fui así. Era sano y fuerte. Pocos podían igualar mi destreza con la espada. Pasé mi vida como mercenario al servicio de los distintos señores de mi nación. Maté, descuarticé, luché y derramé sangre por ellos a cambio de su riqueza en oro. Un mercenario, por así decirlo. Asentí con la cabeza para que continuara. Entonces, uno de mis contactos en Ryugenzawa me informó de otra oportunidad para ganar más oro. Teníamos que ir al pozo y limpiarlo de la gentuza que se escondía dentro. Kuro continuó, y su relato me resultó familiar. Debía de ser uno de los mercenarios contratados por los aldeanos en la historia de Colonia. Lo dejé terminar. Pero este lugar, dijo Kuro, mientras el esqueleto temblaba de rabia contenida. Es una abominación, plagada de demonios y entidades malignas. Y luego estaba aquel que los presidía a todos, Orochi, la serpiente de 8 cabezas. Fue una masacre. El esqueleto expresó con tristeza, probablemente pensando en sus amigos caídos. Envié a uno de los hombres a avisar a los aldeanos y me enfrenté yo mismo a las criaturas, golpeándolas con todas mis fuerzas hasta que quedé solo, rodeado de todos los demonios y del mismísimo Orochi. Este inclinó una de sus muchas cabezas y me miró con diversión, antes de arrancarme el alma del cuerpo y fijarla a esta habitación. En cuanto a mi cuerpo, lo ven aquí ante ustedes.
El esqueleto terminó de hablar, con la luz de sus ojos atenuándose ligeramente, como si el arrebato emocional lo hubiera agotado. Ya veo, dije. Siento mucho que te haya pasado esto. No importa mucho, dijo Kuro. He aprendido mucho durante mi estancia aquí. Supongo, dije evasivamente, sin saber muy bien cómo responder. En cuanto a cuánto tiempo llevas aquí, diría que al menos 500 años, quizás incluso 1000. Una anciana me contó una historia muy parecida a la tuya, y la calificó de antiquísima. Ya veo, dijo Kuro, con el esqueleto temblando. Cientos de años en este lugar desolado. Tenía la esperanza de ascender al cielo o caer al inframundo. Cualquier cosa es mejor que este purgatorio. Asentí con la cabeza, reconociendo sus palabras. Piénsalo. Obligado a vivir el resto de tu no vida como una entidad que habita una habitación diminuta, con la única compañía, extremadamente rara, de demonios y diablos. Sin duda, era una existencia miserable. ¿Se puede romper el hechizo que te mantiene en este plano? Pregunté con sinceridad. No lo sé, dijo el esqueleto, con voz temblorosa y un tono inseguro. Cuando venían los demonios, amenazaban con destruir mi esqueleto. Decían que destruiría mi alma. Todo cobró sentido. Se trataba de un horrocrux adherido al cuerpo del difunto. Con el tiempo, debió haber adquirido el poder suficiente para controlar la habitación y transformarla a su antojo. No es posible destruir las almas humanas, dije simplemente. Destruir tu esqueleto solo liberará tu alma para que vaya al más allá. Pasó otro instante, como si Kuro estuviera reflexionando sobre mis palabras, antes de asentir con la cabeza con firmeza. Hazlo. He permanecido en este mundo el tiempo suficiente. Es hora de partir. Dijo, algo inseguro, pero no lo culpé en absoluto. Después de pasar cientos de años haciendo lo mismo, el cambio sería incómodo, y este probablemente sería un gran cambio. Asentí con la cabeza. No sé si seré capaz, pero sin duda lo intentaré. Los horrocruxes solo podían destruirse usando veneno de basilisco, fuego maldito o la corriente oscura de Erebo. También logré destruir uno usando la energía acumulada de las nubes de tormenta sobre el castillo de Hogwarts, demostrando que mi propio poder podía destruirlo. Si a eso le sumamos el hecho de que destruí el Fienderte de Voldemort, una construcción de tierra maldita con el mismo nivel de poder que el Fiendfire, significaba que había una posibilidad. Te agradezco tu honestidad, dijo Kuro con gratitud, antes de que su tono de voz se volviera firme. Hazlo. Asentí con la cabeza y retrocedí unos pasos. Esto requerirá todo mi poder, murmuré para mí mismo. Fuerza de dragón. Sentí la poderosa presión que emergía desde mi interior, agrietando el suelo bajo mis pies. Con ella, llegó una serie de sensaciones. Ferocidad, sed de sangre, salvajismo. Esa era la mejor manera de describirlo. Era la mente de un animal hambriento, deseoso de matar y devorar todo lo que se interpusiera en su camino. Respiré hondo y concentré mis pensamientos en lo único que deseaba hacer: destruir el esqueleto horrocrux de Kuro. Era más fácil así. No podía razonar con mis instintos más primitivos, pero podía canalizarlos para mi beneficio. La confusión en mis pensamientos se disipó al respirar hondo, canalizando la energía eléctrica hacia mis pulmones. El aire a mi alrededor comenzó a chispear mientras la electricidad recorría mi cuerpo, convergiendo en mi boca y almacenándose en mis pulmones. El rugido del dragón relámpago. La explosión, lo suficientemente grande como para abarcar todo el cuerpo, era tan concentrada que casi era completamente blanca, en lugar del blanco azulado con el que había asociado mi poder. Sin embargo, a diferencia de los horrocruxes de Voldemort, este no gritó ni me maldijo mientras el rugido lo aniquilaba. En cambio, oí un fuerte suspiro de alivio y un gracias. Antes de que desapareciera, dejándome solo en la habitación. La explosión había destrozado el horrocrux, el trono sobre el que se encontraba y la puerta con cuchillas que conducía a la siguiente zona. Con cierto esfuerzo logré desconectarme de la energía, y me tambaleé presa de una debilidad repentina, jadeando por el esfuerzo y el cansancio. Este poder era realmente asombroso, pero también era un arma de doble filo, completamente poco fiable en una lucha prolongada, por no mencionar el hecho de que la bestia detrás de ese poder parecía luchar contra mi mente cada vez que tenía oportunidad. En una batalla, era una debilidad, pero en una situación como esta, bueno, el suelo carbonizado y la barrera de acero destruida hablaban por sí solos. Observé distraídamente cómo la luz de la antorcha adquiría un tono rojo anaranjado, después de que el espíritu del mercenario fuera liberado de su prisión forzada. Cerré los ojos un instante, reafirmando mi determinación.
Esto era lo que hacían estas criaturas. Jugaban con la vida de los humanos por diversión, manteniéndolos con vida mucho más allá del momento de su muerte para su propio entretenimiento. Si quería recibir el resplandor y entregárselo a los Leananside, tenía que ser despiadado al tratar con estas cosas. No tendría piedad de mi parte. Ninguna en absoluto. Descansa en paz, Kuro el mercenario. Incliné la cabeza en señal de respeto. Te lo has ganado. Con manos temblorosas, metí la mano en mi bolsa de piel de Mokeskin, saqué la pistola ZAT, la apunté a mi boca y apreté el gatillo. Una energía eléctrica me invadió, y la devoré con avidez, reponiendo mis reservas hasta sus niveles normales antes de cortar el flujo de energía y suspirar de satisfacción. Me aseguré de que el suelo carbonizado no estuviera demasiado caliente para caminar sobre él, antes de atravesar la barrera destruida y regresar a los túneles de la cueva que ya conocía. El camino serpenteaba mientras descendía lentamente a través de la serie de túneles. Me detuve un momento, mirando fijamente la pared de la cueva a mi derecha. Había una mancha verde en la pared, pero parecía vieja y seca. El hecho de que no pudiera distinguir ningún olor en particular acentuaba la peculiaridad de la escena. Terminé descartándolo antes de reanudar mi curso. Tenía muchísimas ganas de desconectar mientras pasaban los minutos, pero siempre existía la posibilidad de que algo sucediera tan rápido que no pudiera reaccionar y, por lo tanto, muriera horriblemente. Estaba muy feliz de estar vivo, muchas gracias. El sendero se convirtió en una espiral pronunciada que me condujo cientos de metros hacia abajo hasta llegar a una gran puerta roja. Junto a la puerta, vi una estatua de aspecto familiar de una mujer con cabeza de leona dorada que sostenía un gran reloj de arena. No es de extrañar que aquí se encuentre una estatua del guardián del tiempo, señaló Baltazar. Asentí con la cabeza, antes de enganchar un rayo a la estatua. Sentí que me transportaban al reino familiar de quien controla la estatua. La sede del poder del guardián del tiempo, una oscuridad infinita salpicada de estrellas blancas, naranjas, azules y rojas hasta donde alcanzaba la vista. Ha pasado mucho tiempo, mata dragones. El vigilante del tiempo resonó con neutralidad. En efecto, así es, asentí. La última vez que hablé contigo fue antes de luchar contra Mundus. Ah, el emperador, dijo el guardián del tiempo. He oído muchas historias sobre su derrota a manos tuyas. ¿Has traído a un amigo contigo? ¿Un amigo? Repetí, confundido por el repentino cambio de tema. Me temo que no entiendo. Tu brazo, niño, aclaró el guardián del tiempo. Siento otra presencia en él. Ah, sí, asentí. Mi serpiente, Baltazar, está atada a mi cuerpo ahora, pero seguimos sin estar de acuerdo. Intrigante, reflexionó el guardián del tiempo. Pero estoy seguro de que no solicitó mi presencia simplemente para hablar. Tienes razón, por supuesto, asentí. Estoy aquí para ver qué técnicas tengo a mi disposición. Por supuesto. Oí el chasquido de dedos, y apareció ante mí una hoja de papiro amarronada y de aspecto desgastado. Decía, el matadragones del rayo. Aumento de los niveles de energía, cuchillas relámpago, X, ataque aéreo, X, rugido de trueno Baltasar. Escamas endurecidas, correo envenenado, mayor potencia del veneno, veneno shock. Volví a leer la lista. ¿Existen técnicas para Baltazar? Pregunté sorprendida. En efecto. He conocido a muchos demonios y diablos venenosos en mis incontables siglos, entonó el guardián del tiempo. Estoy seguro de que, con todos los asesinos demoníacos que Mundus te ha enviado, puedes costearlos todos. ¿Qué prefieres? Contemplé la inmensidad del espacio, sintiendo cierta desconfianza al recibir todas esas ventajas, pero negué con la cabeza con diversión. Al guardián del tiempo, en realidad le daba igual. Lo único que le importaba eran las ofrendas de sangre de demonio que recibía, los orbes rojos que había estado acumulando desde que regresé de mi lucha contra Mundus. Había reunido bastantes, y, como dijo el guardián del tiempo, podía permitirme comprarlos todos. Entiendo lo que harán los niveles de energía aumentados, las escamas endurecidas y la fuerza del veneno aumentada. Son efectos pasivos que potencian mis ya fuertes habilidades naturales. Comencé a hablar más conmigo mismo que con la entidad sin forma en cuyo dominio me encontraba. Pero, ¿qué es rugido de trueno, y qué son armadura venenosa y choque venenoso? Ah. El vigilante del tiempo dio la impresión de asentir mientras el fondo se movía de arriba a abajo varias veces, desorientándome ligeramente. El rugido del trueno era una técnica antigua, erróneamente creída como un intento de emular el ataque de aliento de un dragón.
Obviamente, esto es falso. En realidad, era simplemente el poder del rayo canalizado en las manos y moldeado para asemejarse a las fauces de un dragón. Era una técnica ancestral empleada por magos maestros de las artes marciales en el continente oriental, en el país conocido como China. Sin embargo, la técnica carece de valor si no se aprende previamente el estilo al que pertenece. Creo que entiendo, respondí. Entonces, rugido de trueno es completamente inútil para mí. No importa. ¿Qué hay de coraza venenosa y choque venenoso? Ah, entonó el guardián del tiempo. La armadura venenosa es una capa de energía venenosa que recubre a la entidad conocida como Baltazar, o mejor dicho, a tu brazo derecho. Si bien su nombre sugiere que tiene cualidades protectoras, no se trata de una habilidad de protección. La armadura venenosa que cubre tu brazo aumentaría considerablemente el daño de tus ataques, ya que la energía venenosa corroerá el de tu enemigo. No es letal, pero lo debilitará más rápido de lo habitual. Asentí con la cabeza, teniendo en cuenta las palabras del guardián del tiempo. Por otro lado, el choque venenoso es una antigua técnica demoníaca creada por un demonio ancestral llamado Kali, hace eones. El guardián del tiempo explicó pacientemente, pero Baltazar lo interrumpió antes de que pudiera continuar. ¿Kali? ¿La archienemiga de Kalki, el avatar final de Vishnu? Baltazar soltó. En efecto, joven víbora, confirmó el guardián del tiempo con lo que parecía ser diversión, aunque no pude asegurarlo. Kali, por orden del antiguo emperador Zoma, mucho antes del reinado de Mundus, debía sembrar el caos en la fe budista, pues creía que la bondad de esta religión era tan peligrosa como las religiones monoteístas que surgieron en las tierras que rodeaban Jerusalén. Era un poderoso demonio que blandía el veneno como arma, aniquilando ejércitos de hombres y enfrentándose a los ángeles de alto rango del reino celestial. ¿El reino celestial? Pregunté con cierto interés. Es similar al reino demoníaco, aunque ningún demonio ni mortal vivo ha logrado llegar hasta allí, explicó el guardián del tiempo. No existe dentro de nunca jamás. No existe junto al reino demoníaco, que estoy seguro que has visto. Existe. Eso es todo lo que se sabe de él. Los ángeles custodian los secretos de su entrada con infalible eficacia, concluyó. Asentí con la cabeza, preguntándome si el espíritu de Kuro lograría encontrar el camino al reino celestial, antes de volver al tema original. Entonces, ¿veneno shock? Kali era físicamente poderoso, sí, pero la mayor parte de su verdadera fuerza residía en su veneno y en cómo lo usaba en la batalla. De hecho, aprendió la armadura venenosa de esta misma estatua. Pero me desvío del tema. Tras presenciar la destrucción causada por las inundaciones en las tierras fluviales de lo que más tarde se conocería como Asia, Kali la emuló presurizando el veneno en sus glándulas y disparándolo durante sus numerosas batallas. Los proyectiles venenosos eran tan fuertes que podía atravesar gruesos muros de castillos y destrozar fácilmente las armaduras de los muchos guerreros con los que se encontraba. Un ataque devastador. Así pues, joven matadragones, ¿qué eliges? Pasó un instante mientras consideraba mis opciones. Sinceramente, las decisiones eran bastante sencillas. Alcé la ofrenda de orbes rojos al poderoso ser. Tomaré niveles de energía aumentados, potencia de veneno aumentada, escamas endurecidas, armadura venenosa y, por supuesto, choque venenoso. Rugido de trueno será inútil para mí. No quiero malgastar recursos en aprenderlo, ya que el estilo que requiere no existe. Decisiones acertadas. Aparecieron marcas en forma de X junto a las habilidades que deseaba aprender, a medida que la información inundaba mi mente, llenándola de imágenes, sentimientos, instintos y conocimientos sobre cómo darle sentido a todo. Gracias de nuevo, dije al cortar la comunicación, y el mundo a mi alrededor volvió a centrarse en el túnel con la gran puerta roja frente a mí. Abrí la puerta y crucé el umbral, encontrándome frente al bosque que había visto en la entrada. Incluso desde lejos, parecía inmenso, pero al alzar la vista hacia los árboles de 5 pisos de altura que sumían todo a mi alrededor en la oscuridad, me di cuenta de que decir inmenso era quedarse corto. Al contemplar las oscuras profundidades de este bosque, pude ver diversas criaturas merodeando, escabulléndose, deslizándose, mientras que algunas saltaban de rama en rama, gruñendo a sus congéneres habitantes del bosque. Una serie de fuertes rugidos, seguidos de gemidos de agonía, que se interrumpieron bruscamente, silenciaron el bosque por unos instantes, antes de que se reanudara el ruido de fondo. ¿Y se suponía que yo debía cruzar este lugar? Joderme.